Quiero reaccionar a este artículo de la revista Semana que dice que hay 4.000 empresas que están quebradas o en procesos de insolvencia. Déjenme les muestro. Este es un artículo de la revista Semana que es muy reciente, donde dice empresas en alerta. Está la impactante radiografía de los negocios en Colombia. Hay más de 4.000 sociedades quebradas o con serios procesos de insolvencia. Miles de empleos están en riesgo. Es un artículo que viene del 27 de marzo, o sea, ya finalizando este mes de marzo de 2024. Dice, se han quebrado compañías emblemáticas y cada vez con mayor frecuencia se escuchan nombres de firmas que se acogen a la ley de insolvencia porque no aguantaron más. Miles de empleos están en riesgo. Esto ya lo he comentado en videos pasados en mi canal. Estamos viendo el caso de la 14, que sucedió hace un par de años, y ustedes lo pueden buscar también aquí en el canal. He mencionado también en un video el caso de Justo y Bueno, que entró en liquidación. Y también he hablado de otros casos pues, de temas de crisis financieras en las compañías. Entonces está la portada de Semana, dice edición especial, Semana, empresas en alerta. Y empieza así. Con 182 mil millones de pesos que Colchones Paraíso reportaba en 2021 como ingresos operacionales, todavía no se veían señales claras de que podía llegar a la liquidación, pero ocurrió. En el año 2019 producía 500 colchones diarios, con 1.600 empleados, de los cuales solo quedan 700 y ninguno ha recibido salarios desde octubre del año 2023. Imagínense. En el año 2021 tenía buenos ingresos, 1.800 millones. Pero lo importante de esto son los indicadores financieros, revisar cómo está la solidez de la empresa, un indicador de capital de trabajo, un indicador de liquidez, una rotación de cartera, rotación de proveedores, para identificar si la compañía tiene inconvenientes que pudieran significar en el futuro una incapacidad de que la compañía continúe como un negocio en marcha. Dice, la distribuidora de colchones Paraíso, tras haber sido fundada en 2010 como Dream Rest Colombia, llegó a tener 170 almacenes en el país y puntos de fábrica en varias ciudades, principalmente en Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla y el departamento de Cundinamarca. O sea, estamos hablando de que esta es una empresa grande. Dice, en enero del 2024, cuando ya los problemas eran mayúsculos, llegó la propuesta laboral. Un grupo de empleados se sentó con funcionarios del Ministerio de Trabajo y representantes del empleador para buscar acuerdos sobre las acreencias relacionadas con la seguridad social de trabajadores activos y extrabajadores de la empresa. Entonces aquí les quiero comentar algo y es lo siguiente. Permítanme un momento. A veces esto de que yo tengo que tomar decisiones en el momento como empresario o como financiero, de si la empresa no va bien, tomar las acciones en el momento, pues es más fácil decirlo que hacerlo. Porque cuando uno empieza a tener inconvenientes en su flujo de caja, me empiezo a atrasar en el pago a proveedores, me empiezo a atrasar con el pago a los empleados, y a veces esa situación puede durar 6 meses, un año, año y medio. Hay empresas que duran en crisis muchos años. Y la pregunta es, ¿pero por qué no se liquidaron antes? ¿Por qué no entraron en ley de insolvencia antes? Y a veces es más difícil, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo, porque igual uno siempre tiene la esperanza de que la compañía se recupere, de que la situación económica mejore, bueno, de solucionar todos los problemas que están originando esa crisis. Por eso a veces es tan difícil, y lo digo por experiencia propia, porque tuve un negocio propio y me sucedió lo mismo, tomar esa decisión de decir, venga, continúo o no continúo, liquido la empresa o entro en ley de insolvencia, es una de las decisiones más difíciles que hay y a veces es difícil identificar el momento exacto para hacerlo. Casi que el momento perfecto para hacerlo es el momento en el que tú tomas la decisión y para cada empresa es diferente. Vamos, sigamos leyendo lo que dice el artículo de Semana. Por ejemplo, esta es una foto acá de la empresa. Dice la empresa Dream Rest de colchones y muebles
se fue a la quiebra en Colombia. Esto es una foto sacada de Semana. ¿Qué más menciona el artículo? Dice, ese es solo uno de los dramas sociales que desencadenan la liquidación de una empresa. Las cifras de la Superintendencia de Sociedades dan cuenta de que al cierre de 2023, los procesos de insolvencia empresarial, incluidos los de reorganización, acuerdos en ejecución y los de liquidación, sumaban 4.473 casos. Ya les explico la diferencia en un proceso de reorganización, un acuerdo de reorganización y las empresas que están en liquidación. Dice, esta es una cifra no solo superior a la de 3 años anteriores, sino también a la de 2019, cuando aún no se había decretado la pandemia. O sea, aquí estamos hablando de que estas situaciones, estas crisis, no son ocasionadas por la pandemia, por lo menos algunas de ellas no. Muchas empresas se afectaban por la pandemia, otras no se afectaban por la pandemia, porque a veces las empresas le echan la culpa siempre al tema de la pandemia. Por ejemplo, la 14, cuando entró en liquidación, dijo que había quedado en liquidación por temas de la pandemia, pero realmente eso no es así, porque las empresas más beneficiadas en el tema de la pandemia fueron los almacenes de cadena. ¿Por qué? Porque la gente estaba encerrada, no podía salir a restaurantes ni a eventos de esparcimiento. ¿Qué hacía? Estar en su casa, salir a hacer mercado y mantenerse en sus hogares. Entonces esas empresas, digamos que se vieron beneficiadas o por lo menos mantuvieron sus ingresos. Entonces el tema de la 14 fue un tema diferente. Los invito a que vean el video que está aquí dentro del canal para que se den cuenta cuáles fueron esas posibles situaciones que originaron la liquidación de la compañía. Dice, en el año pasado, o sea, en el año 2023, el 71.1% de los casos eran de reorganización y la cifra restante de liquidación, según Atlas de Insolvencia revelado por la entidad. Quiere decir que la mayoría son empresas que se acogen a estos procesos para salvarse. Hacen acuerdos con los acreedores e incluso para aquellas en liquidación se puedan devolver a reorganización. Argumentó el Superintendencia de Sociedades, Billy Escobar. Entonces aquí paso a explicarles algo. ¿Cómo funciona un proceso de insolvencia o un proceso de reorganización y las que andan en proceso de liquidación? Entonces hay una ley que existe en Colombia donde permite a las empresas que tienen problemas económicos entrar en un proceso de insolvencia o en procesos de reorganización. Y básicamente, ¿cuáles son los procesos de reorganización? Es cuando le solicitan al ente de control, por ejemplo, si son empresas del sector real, las super sociedades, las empresas del sector salud con la super salud, sector financiero pues con la super financiera, donde le dicen, venga, señor gobierno, yo tengo problemas económicos, tengo un tema de flujo de caja, no estoy generando pérdida recurrente, bueno, la razón que le estoy originando la crisis, yo no puedo continuar de esta forma, yo quiero entrar en un proceso de reorganización o yo quiero acogerme a la ley de insolvencia. Entonces, digamos que si la superintendencia decide aceptarles ese proceso lo que le permite a las compañías es congele sus pasivos que normalmente están vencidos con proveedores, con acreedores, con bancos, con obligaciones laborales, o sea, con los empleados, se los congela y le permite negociar con ellos a futuro para que usted pueda, por eso se llama proceso de reorganización, usted se pueda reorganizar y seguir operando y la empresa no se vaya a la quiebra definitiva y se tenga que liquidar. Entonces, los procesos de reorganización son entrar en una ley donde tú puedas congelar todas tus obligaciones, hacer unos acuerdos de pago a futuro con unos pagos mínimos al principio y que la compañía pueda seguir operando para generar flujo de caja y volver a normalizarse, empezar a generar utilidades y salir de esa crisis en la que se encuentra. Digamos que a grosso modo esa es la ley de reorganización. Tiene otros matices, pero digamos que resumiéndola es eso. Pero entonces a veces muchas empresas entran en ley de organización porque se quieren salvar y otras entran en esta ley, pero ya es porque se quieren liquidar. O sea, es decir, no tienen intención de continuar porque los socios están cansados o porque definitivamente no ven cómo salvar la empresa y dicen, no, definitivamente esta empresa tenemos que acabarla porque no tenemos cómo continuar. Entonces esa es la diferencia en un proceso de reorganización donde yo sigo operando con una dificultad económica
o entro en el mismo, la ley de insolvencia, pero es una empresa en liquidación. Entonces, cuando ustedes vean o tengan algún, digamos, contacto con una empresa, una sociedad jurídica, las empresas cambian de nombre, o sea, la razón social cambia a empresa en liquidación, cuando definitivamente la empresa ya está liquidando sus activos para pagar los pasivos, o está en reorganización. Entonces, siempre el nombre de la empresa le va a cambiar a en liquidación o en reorganización. De reorganización va a seguir operando para en un futuro volver a la normalidad, y en liquidación es cuando simplemente están sus últimos meses liquidando sus activos para pagar pasivos y ya cancelarla totalmente. Y miremos aquí que aquí hablábamos de otro término. Vamos aquí, ¿cuál es el otro término que hablaban? Dice, empresas en reorganización es uno, acuerdos en ejecución es cuando la empresa está en reorganización y ya está cumpliendo con ese acuerdo de reorganización, me he dicho, está ejecutando ese acuerdo de reorganización. Dice, sin embargo, en compañías como Colchones Paraíso sucedió lo contrario. Se acogió a la ley de insolvencia para reorganizarse, lo que no implica la muerte empresarial, pues muchas sociedades se clavan en esta situación porque necesitan un respiro para ajustarse y responder por las deudas acumuladas, que es lo que les acababa de explicar. Pero terminó en quiebra. O sea, entonces sucede, normalmente lo que sucede es, entro en ley de insolvencia, voy a liquidación, pero si logro tener alternativas, paso a reorganización y me salvo. En esta, Colchones Paraíso trató de entrar en reorganización para salvarse, pero al final no lo logró y dice que terminó en quiebra, o sea que pasó a ser liquidación. Miren este cuadro, esto es una información histórica de admisiones en insolvencia de los últimos 5 años, de 2019 hasta el 2023. Que dice, total admitidas en reorganización y total admitidas en liquidación. En el 2019 se admitieron 486 en reorganización, o sea, entraron y se quieren salvar, y ya las que definitivamente se van a liquidar, 218. Miren que en 2020 aumentó a 822, pero disminuyó el de las empresas en liquidación a 175. Y miren el 2023, 522 casos de empresas que se admitieron en reorganización, y en liquidación pasó a 211. O sea, bastante, es un número considerable. Dice, en liquidación, las cifras anuales de las supersociedades evidencian que en 2019 se admitieron 218 empresas en liquidación, un año después de la estadística. Bueno, esto es básicamente lo que leíamos acá. Vamos a ver qué más nos dice este artículo. Dice, la lista de caídos incluye de todo, pero hay casos dramáticos como el de la liquidación de la cadena de tiendas Justo y Bueno. También hice un video de esos que se los recomiendo que lo vean. Dice, la bancarrota de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, que también ustedes lo tuvieron que haber visto en las noticias, pero también el amague de monómeros para irse a proceso de reorganización. Las dificultades de famosos, ay, perdón. A ver, ¿dónde íbamos? Acá. Las dificultades de famosos restaurantes como Buffalo Wings, Oma y Presto al cierre de los icónicos locales Spring Step. Y por supuesto la reciente quiebra de Colchones Paraíso y Muebles y Accesorios. Imagínense, estas son las empresas conocidas. Imagínate la cantidad de empresas que hay que de pronto no son conocidas, pero también tienen este tipo de problemas. Pero estamos hablando que son 4.000 compañías, según este artículo de semana. Dice, grandes, medianas y pequeñas empresas han sido afectadas en medio de una economía que crece débil, castigada por el bajo consumo e impactada por el desplome de la inversión en 2023. Dice, uno de los casos más recientes fue el de Encajes S.A., que ha sido proveedora de marcas famosas como Victoria's Secret, Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Leonisa, y pidió a las supersociedades el salvavidas de la reorganización empresarial, con lo cual se detiene de inmediato el cobro de los acreedores. Lo que les decía, se congelan las deudas. Hasta el 2021 se le vio como el principal exportador de encajes de Colombia, un insumo clave para la fabricación de ropa interior. Aunque el 95% de su producción se ha dado en el país, también ha manejado alianzas con fábricas en China.
Es decir, se le ha visto como una empresa de grueso músculo que empleaba 430 personas en 2021. Y la situación está siendo evaluada por la Superintendencia de Sociedades. Estamos hablando acá. Listo, aquí hay unos indicadores de insolvencia, pero son muy similares a los que vimos arriba. Dice, devolvió y perdió. Los apuros empresariales también tocan las franquicias. Miren, más casos de empresas que están en esta situación, para que veamos acá, que son empresas de personas que utilizan una marca famosa para montar un negocio propio y se vuelven sus distribuidores. Ramiro Garnica, un empresario del sector de gastronomía y entretenimiento que tenía 2 franquicias de la popular cadena de restaurantes Gino's Pizza en los centros comerciales Santa Fe y Titán en Bogotá, con todos los aprietos que ha tenido y ha sopesado hasta ahora. Empezó la pandemia, nos metieron en la casa y los centros comerciales cerraron. Tuve que pagar arriendos y todos los gastos, como si nada estuviera pasando. Fue básicamente aguantar. Y no, todo hay que decirlo, o sea, la pandemia afectó mucho el tema de turismo, el tema hotelero, el tema de los restaurantes. Muchas cadenas de restaurantes cerraron, negocios pequeños cerraron, otros aguantaron, se dedicaron al tema de los domicilios, por el tema de redes sociales. Bueno, digamos que se reorganizaron o diversificaron y lograron salir adelante. Pero miren, aquí hay casos de empresas que definitivamente están muy golpeadas y vienen golpeadas desde esa época. Dice, sin lograr levantarse de la crisis, tuvo que devolver las franquicias en las que había invertido cerca de 3.000 millones de pesos, pero además perdió todo su dinero. Imagínense ustedes invertir en una franquicia como Gino's Pizza, 3.000 millones, y que la pandemia llegó, lo azotó y no se pudo recuperar. Perdió todo su dinero. Bastante duro. Dice, sin embargo, aún después de esa paliza, no se dio por vencido con una marca propia que llama Bulldog, un modelo de restaurante bar para departir y ver distintos deportes, hizo una nueva apuesta. Se ubicó en un local de 170 metros cuadrados en el centro comercial en Edén, en el suroccidente de Bogotá, convencido de que las atracciones que tiene este complejo comercial eran suficientes para jalar el tráfico necesario para recuperarse. Pero no ha sido así. Dice, me buscaron del Edén. Estaba muy escéptico con el tema del centro comercial porque lo vi muy desocupada. Pero me dijeron que venían unas atracciones únicas en Sudamérica. Y sí, las ofertas de entretenimiento son lo máximo, pero el centro comercial actualmente tiene una desocupación cercana al 50%. Por esa situación, desde julio del año pasado, se acogió a la ley 1116 de reorganización, buscando darle viabilidad a su negocio. Entonces, imagínense esto. O sea, son personas que tienen fracasos, pero no se dan por vencidos. Desafortunadamente, trató de montar un negocio en un local comercial, en un centro comercial que no tenía mucha afluencia y pues no le fue tan bien y tocó volver a la ley de reorganización porque pues tampoco le funciona este negocio. Entonces es muy importante las decisiones que tomamos cuando vamos a invertir nuestro dinero. En este caso, a esta persona no le fue tan bien. Miren, les cuento otro caso, un sector que está muy golpeado por estos días es el sector de la construcción. Para nadie es un secreto que con el cambio de gobierno que hubo hace año y medio, separaron muchas cosas y por ejemplo las constructoras o algunas de las constructoras trabajan mucho con lo que son las viviendas de interés social, las viviendas BIS. Y ese tipo de proyectos tienen 2 beneficios. Uno que es un subsidio que da el gobierno, que es que les da parte del dinero para la cuota inicial si cumplen algunos requisitos, pues que si están en el CISBEN, si son de estrato 1 y 2, entonces les ayudan para que puedan adquirir casa propia. Y el otro beneficio es una tasa fresh, que es como una tasa menor para que tú puedas solicitar un crédito bancario para adquirir tu casa propia. Entonces, por ejemplo, si una tasa de interés está, no sé, en el 20%, obviamente estoy dando cifras hacia al azar, entonces la tasa fresh, o sea, para el crédito que tú lo vas a utilizar para un crédito hipotecario o para comprar una casa, entonces te dan unos puntos de descuento, o sea, la cuota
que tú tienes que pagar o los intereses que pagan van a ser menores, por ende la cuota es menor. Entonces esos dos beneficios hacían que el tema de la construcción fuera muy dinámico, pero cuando hubo cambio de gobierno se suspendió el tema de los subsidios y entonces todos los proyectos de interés social que tenían las constructoras se suspendieron, se vinieron a pique. Entonces, obviamente, ¿qué hacen las personas? Pues si yo soy una persona de escasos recursos, que aprovecho el beneficio del gobierno, el gobierno me está dando auxilio, y entonces pues simplemente yo no compro casa. Entonces se pararon todas las ventas de proyectos de interés social. Varias constructoras ya están en quiebra, están en ley de insolvencia, unas están en liquidación, otras están con serios problemas de flujo de caja. Tengo un cliente que está en una situación muy difícil, yo espero de todo corazón que se recupere, pero este sector está bastante golpeado, por lo menos el que se dedica principalmente al tema de vivienda de interés social. Entonces, para colocarles un ejemplo, miren, los temas económicos, los temas políticos también afectan la economía. Entonces hay que estar, digamos, pendientes de todo eso. Vamos a mirar y ya finalizamos con qué más nos dice este artículo. Dice, impacto generalizado. La inflación ha aporreado duro a los empresarios luego de haber estado hace un año en su pico más alto del presente siglo, 13.3%. O sea, una inflación del 13.3 es una inflación muy alta. O sea, la inflación es básicamente todo lo que sube el costo de vida en un país. ¿Sí? Digamos, esto afecta a los precios de la canasta familiar, bueno, afecta prácticamente todo en la economía. Dice, lo mismo ha ocurrido con las tasas de interés del Banco de la República, que sirven de guía para las demás tasas de interés del país. Ambos indicadores han corregido, pero aún están altos si se combinan con las esquirlas de la pandemia, más la incertidumbre que ha generado tras la llegada del primer gobierno de izquierda a Colombia, los que les comentaba hace un momento. Entonces, actualmente la inflación está como en un 9 y pico. ¿Sí? Digamos que ha disminuido, pero todavía sigue siendo muy alto. Realmente el costo de vida está por las nubes. El tema del incremento a la gasolina, por el tema de que ya no tenemos subsidio, que ya no la están subsidiando. Entonces nos tienen amenazados con que el galón de gasolina va a llegar a 16.000 pesos. Bueno, imagínense ustedes. Pues. Dice, de hecho, hace apenas un año, en vísperas de Semana Santa, el transporte aéreo del país experimentó una crisis por cuenta de la crisis de aerolíneas Viva y Ultra Air. Cientos de pasajeros se quedaron en tierra y no pudieron realizar sus viajes de descanso en una de las temporadas altas de turismo en Colombia. Creo que ustedes alcanzaron a ver eso, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hablan un poquito del caso de Viva, pues que ya lo sabemos. Dice, la Cámara de Comercio de la isla, que estamos hablando de San Andrés, por lo que estoy viendo acá, sí señor, San Andrés, registra cifras de 135 compañías que salieron del tejido empresarial y más de 600 negocios de personas naturales cerraron puertas definitivamente. Pues imagínate si uno de los principales aerolíneas que llevaba pasajeros allá a muy buenos precios, pues ya no podía, eso afectó la economía en San Andrés. Dice, vamos a ver qué está haciendo Super Sociedad. Dice, el superintendente de sociedades contó que esta cadena caleña de supermercados, vamos acá a ver de quién estamos hablando. Ah, aquí estamos hablando del tema de la 14, vea. No son las únicas historias de empresas que se han infartado en los últimos años. El logo de la 14, por ejemplo, se bajó de las fachadas de los locales que operaran en varias ciudades, lo que les decía hace un momento. Entonces dice que esta empresa caleña tenía 400 y 500 acreedores, pequeños y grandes. Y en medio de todo ha sido un proceso exitoso, calmado, dialogado. O sea, como quien dice, la empresa está en liquidación y se le ha logrado cumplir a todos estos acreedores. Dice, algunas empresas adquirieron el control de algunos puntos y se conservó el empleo. Esto se ha logrado a través de la venta de activos que se tenía en la 14, a diferencia de Justo y Bueno, donde no había ni un refrigerador propio. Esto es bastante importante. Aquí están los dos videos para que ustedes lo puedan ver, donde hacemos referencia a la situación, cómo sucedió para cada uno de ellos. Bueno, aquí está el logo de la 14, que está en liquidación. Esta la empresa ¿de qué? De servicios de viaje. Dice, por otro lado, Justo y Bueno, el panorama no fue diferente.
Bueno, aquí no vamos a andar en detalles en Justo y Bueno. Es una empresa que definitivamente se quebró. Estaba dando, tenía más de 1000 locales. Imagínense ustedes todos los empleos que se perdieron ahí y el dinero que le quedaron debiendo a los acreedores, a los arrendadores de los locales. Vamos a ver aquí para que ya vamos finalizando estas impresiones. Dice, hay de todo. Dice, los sonados anuncios de empresas emblemáticas en problemas no han sido pocos. Pero también están aquellas que prefieren mantener reserva de su situación, con la esperanza de volver a tocar la puerta de un banco y levantarse de nuevo. Un empresario con un negocio mediano contó su vivencia, pero bajo el anonimato. Dice, en 2018 tenía 57 restaurantes y la planta de producción para atenderlos ya no me estaba dando abasto para abrir más puntos. Hicimos una inversión de 7.000 millones de pesos para ampliar la planta. Wow. O sea, imagínense, le estaba yendo bien. Esos recursos se lograron con la deuda adquirida en los bancos, dice el representante de la emblemática cadena de restaurantes, que ahora está en reorganización. Entonces, imagínate, le estaba bien en 2018, invirtió 7.000 millones, llegó la pandemia, muy seguramente lo afectó bastante. Imagínate, uno llega a la pandemia donde se bajaron las ventas y usted tiene una deuda de 7.000 millones con los bancos, bastante duro, bastante duro. Dice, ante la imposibilidad de pagarle al banco y con pasivos que superaban los 20.000 millones de pesos, decidió acogerse a la ley de reorganización empresarial, a la que fue admitido en el segundo semestre de 2020. Logró llegar a acuerdos con los bancos para moverse en el pago de la deuda de 5 años entre 12 y 15 años. O sea, miren, tenía obligaciones con los bancos a 5 años y con ley de reorganización logró hacer un acuerdo para pagar en 15 años, entre 12 y 15 años. Y también reorganizar el pago a proveedores y eso le dio un respiro que hoy lo mantiene en operación con cerca de 50 restaurantes. Entonces, miren, está tratando de salir adelante esta cadena de restaurantes. Dice, pero los riesgos no han terminado. Dice, en los últimos 2 años, considera que lo más grave es el crecimiento de la inflación. Hoy estamos con la facturación de 2019, pero los costos son de 2024. Entonces, imagínate lo duro que puede ser para este empresario. Es el gran desequilibrio que tenemos, dice el empresario. Ya, y la otra gran dificultad que golpea su negocio es la seguridad. Nos ha afectado, dice. La gente después de las 6 de la tarde ya no sale a los restaurantes de calle. Febrero y marzo han sido muy duros por esa razón, dicen sus testimonios. No sé si alguno de los que está viendo ha tenido ese problema, tiene esa situación, porfa, coméntenos aquí en el video. Bueno, aquí ya estamos terminando, dice, la calle está dura. Lo cierto es que no ha habido sector que se salve del coletazo. Un empresario de la construcción resume la situación en una frase. La calle está dura. Al entorno económico complejo le suman los cambios en la política de vivienda del gobierno Petro. Eso es lo que acababa de decir hace un momento, ¿recuerdan? Dice, se modificó el modelo de subsidio para las viviendas de interés social y dejó a miles de familias en medio de un proceso que frustró sus sueños de tener casa propia. A las familias se les ha dificultado el cierre financiero de la compra de sus viviendas, lo cual representó en 2023 más de 30.000 desistimientos. O sea, personas que ya estaban a punto de comprar una casa, estaban esperando su subsidio, pero como se suspendió todo, ya no compraron casa. Así hayan perdido parte de la cuota inicial, pero hubo 30.000 desistimientos. Dice el empresario, quien también pidió no mencionar su nombre y el de su compañía para no generar ruidos y dudas de su marca en el sector financiero. Aunque todavía no se ha acogido a ningún proceso de reorganización, los impactos en su operación han sido muy duros. Teníamos por proyecto un margen de 7%, pero hoy se ha convertido en una pérdida del 4%. ¡Wow! ¡Qué duro! Afirma. Además pasaron por un portafolio de unos 12 proyectos activos entre 6 y 8. Y eso porque ya no podíamos parar. Asegura que tuvo que aplazar proyectos golpeando principalmente el empleo. O sea, este es un sector de la construcción y debe ser una empresa de construcción que está bastante golpeada. A todas por igual les pega la situación del sector, pero las firmas pequeñas que trabajan en las regiones están muy mal. O sea, hay empresas que tienen 2 o 3 proyectos en una sola región, prácticamente están a centímetros de entrar en la ley 1116, que es la ley de reorganización.
También les voy a dejar aquí en la descripción del video un podcast que hice, bueno, no es un podcast, es un blog que hice sobre la ley de reorganización para que puedan leer un poquito al respecto. Y bueno, aquí eso es lo que les traía en este video, mis reacciones frente a este artículo, que básicamente yo ya lo veía viendo con los videos que he hecho en el pasado, y de que cuando uno ve los reportes de super sociedades, porque digamos que todas las empresas por esta fecha, entre marzo y abril, tienen que estar reportándole a su superintendencia la información de sus estados financieros, donde se pueden ver el total de activos, total pasivos, ingresos, costos y gastos, si está dando utilidad, si está dando pérdida. Y luego esa información es pública, uno la puede descargar de super sociedades. Yo he hecho algunos análisis de eso y se ven que hay muchas empresas que tienen indicadores negativos, de endeudamientos superiores al 90-98%, o que tienen patrimonios negativos, empresas que están dando pérdidas recurrentes en los últimos 2 y 3 años. Entonces, la situación no está fácil en Colombia, les quiero decir. O sea, muchas empresas están golpeadas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ustedes en sus empresas, yo sé que obviamente es la responsabilidad principal es de los dueños, de los accionistas, de la gerencia, de los financieros de la compañía, pero no está de más que uno como empleado, como asociado de la empresa, se empape un poquito más de la empresa, porque es la empresa que te está pagando tu sueldo, la que te está pagando tus honorarios, o a la que tú le estás prestando un servicio si eres un proveedor o contratista. Es bueno saber la situación financiera de la empresa. Por eso es importante los temas de finanzas, saber de finanzas básicas. Por aquí les dejo el link, si de pronto les interesa, un curso de finanzas para no financieros. Nos explicamos de manera práctica cómo leer estados financieros, cómo tener en cuenta este tipo de situaciones. No significa que no vayan a suceder porque sepamos de finanzas, pero por lo menos nos va a permitir eh, hacer análisis a tiempo para lograr perder menos dinero o lograr encontrar soluciones de manera oportuna. Espero les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, que vamos a seguir subiendo mucho contenido de valor para todos ustedes. Nos vemos en la próxima.